estamos de vuelta ahora con Mauricio Novoa. Él es historiador y decano de la Facultad de Humanidades de la UPC para hablar de Carlos III. Buenas noches, Mauricio. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado de estar aquí, como siempre. El sábado se corona a Carlos III. Es el rey, hijo además de Elizabeth. ¿Qué debemos esperar de esta situación más allá del tema del showbiz y estas cosas que a veces también están en torno a las monarquías? Mira, yo creo que en primer lugar la coronación, como cualquier coronación, es un ejemplo de, digamos, estabilidad en un mundo cada vez menos estable. Inglaterra es uno de los pocos países en la historia, sobre todo en el periodo de las revoluciones, que revirtió una revolución. O sea, ellos deponen y le cortan la cabeza a un rey antes que ninguna otra monarquía europea y deciden que tener a un gobernante que no era un rey, en este caso Cromwell, no era algo bueno y era peor que tener un rey. Lo cual es como una lección de lo que han hecho los presidentes elegidos a lo largo del siglo XX, ¿no? Tú piensas en Hitler, Mussolini, no, todos fueron elegidos, Claro. todos fueron elegidos. Entonces, y teóricamente la revolución rusa fue una revolución democrática y se pensó pues que lo que iba a pasar en Rusia luego de la revolución iba a ser mucho mejor de lo que hicieron los zares, y terminó siendo todo lo contrario. Entonces, digamos, lo que pasa con Inglaterra creo yo que es una cosa como contraintuitiva, ¿no? Le cortan la cabeza a un rey, deponen evidentemente a ese rey, y hay esta digamos, contrarrevolución en donde se restaura al rey, y hay lo que efectivamente es una especie de república coronada, porque no ha habido país en donde... y hay algo contractual en la coronación, es decir, más allá de la pompa y de la unción que hay con el rey, lo más importante de la coronación es el juramento del rey de mantener los fueros y los derechos de los ingleses. Y esto tiene una continuidad desde Juan Sin Tierra con la Carta Magna. Entonces ha sido una monarquía, sí, pero ha sido al mismo tiempo, quizás en términos de derechos y libertades, la primera república europea. Interesante. Y un ejemplo de estabilidad, digamos, Claro. digamos, hay muy pocos europeos que pueden decir que sus abuelos vivieron en democracias. Ahora, En el caso de los ingleses son generaciones sí. de personas que han vivido en una democracia ininterrumpida. Claro, ahora, los reyes reinan pero no gobiernan desde hace mucho tiempo en toda Europa, pero en particular en el caso del Reino Unido, no sé si tú tendrás la misma sensación, en los últimos tiempos la sucesión de primeros ministros ha sido tremenda. Y eso se puede interpretar como una suerte de inestabilidad, porque claro, los reyes no gobiernan, están allí, Claro. tienen influencia, pero los que gobiernan directamente son los primeros ministros. ¿Qué ha pasado justamente en esa relación? Ya no hay influencia directamente de los reyes con el gobierno. O sea, digamos, curiosamente, cuando, o sea, ha habido, otra vez, y esto es algo contraintuitivo, el hecho, mientras la monarquía británica, digamos, entró en un proceso en donde se evitó, precisamente por la fortaleza del Parlamento, que es una invención británica, en la forma moderna como la conocemos, es decir, hay muchas instancias donde se hablaba, pero en su forma moderna, en la forma que tenemos hoy, es un invento británico. Mientras el Parlamento tomaba precedencia para los asuntos políticos sobre la corona, curiosamente eso terminó fortaleciendo la institución monárquica, es decir, la apuesta de los demás países europeos
por tener monarcas, y pienso en Francia, por ejemplo, que digamos, iniciaron el camino del absolutismo y de la monarquía, digamos, despótica, ilustrada, ese camino terminó debilitando las monarquías y al final cayeron. Entonces, El camino del fortalecimiento del Parlamento en detrimento de la corona, curiosamente, terminó haciendo más estable la monarquía británica. Ahora, igual, este rey, Carlos III, tiene una situación distinta a la de su madre, ¿no? Es un país con, como decimos, esta cierta inestabilidad política, el Brexit está dando vueltas, tienes a una Irlanda del Norte que siempre va a ser un dolor porque ellos quieren ser otra cosa, y además una sociedad muy mezclada, ¿no? Tienes este primer ministro indio que es tan curioso, el musulmanismo. ¿Cómo crees que va a ser el rol de Carlos? ¿Va a ser anodino? ¿De verdad va a influir? ¿Se va a quedar solamente en la pompa? No, mira, yo creo que si él es una persona que sigue la escuela, si quieres, que dejó su madre, va, digamos, a continuar en el camino de lo que significa un monarca constitucional inglés, que es justamente ser, sobre todo, que es algo muy difícil, un signo de estabilidad. Justamente se comentaba mientras estábamos esperando esto, hay muchísimas virtudes en una monarquía constitucional y también seguramente muchas cosas que son criticables. Pero creo que la principal virtud que tienen las monarquías constitucionales es que ponen a los políticos en su sitio. No hay salvadores del país, no hay reconstructores. Los ponen en un lugar en donde, como decía un famoso periodista inglés, todas las carreras de los políticos terminan en el fracaso. Hay un momento en donde dejas de ser elegido. Hay un momento en donde ya la gente no te aplaude en la calle. Pero sin embargo, la figura del rey que representa a la nación es una figura estable. Entonces, la estabilidad la inestabilidad de los políticos no significa necesariamente la inestabilidad de la nación. En cambio, en el sistema republicano, con todas sus virtudes, muchas veces la inestabilidad del gobernante de turno, no solamente como se ha visto en el siglo XX, ha caído frecuentemente en la tentación del totalitarismo. Los peores crímenes de la humanidad han sido cometidos por gobernantes que se hacían llamar, digamos, republicanos o democráticos. Y te ilustra un poco lo que vieron o lo que intuyeron estos políticos que vieron a Cromwell convertirse en un dictador más. Entonces, entre tener un dictador con orígenes demócratas y tener un rey constitucional, me quedo con el rey constitucional, claro, y fortalecemos el Parlamento. Entonces, digamos, hay ahí otra vez, como en todos estos casos, una cosa intuitiva. En todo caso, creo que es, como todas las cosas contraintuitivas, algo interesante de ver. Pocas personas hubieran pensado que en las primeras décadas del siglo XXI íbamos a ver una coronación. O sea, ciertamente, digamos, el siglo XX y ciertamente el XXI no ha sido un ciclo de reyes, claro, pero ahí está, digamos, ¿no? Entonces creo que es interesante, como te digo, para entender esta idea como de la larga duración de la historia. Los países no se terminan por un mal presidente y necesariamente se van a engrandecer permanentemente por un buen presidente.
lo que importa es la continuidad, no es, Y en este no es la caso, cosa efímera. claro, ¿no? y en este caso, y para ir cerrando, más bien agradecerte mucho que estés con nosotros. No, encantado. Las monarquías o eventualmente los monarcas pueden personificar esa estabilidad, ¿no? Que bueno, al menos teóricamente. Exacto, que ha sido el secreto digamos, en el caso británico en particular. Han habido otras repúblicas muy estables, como Estados Unidos, por ejemplo. No hace más de 200 años hay una transición ordenada del poder, y en los últimos 100 años Francia. Así es. Pero hay efectivamente, cuando se sabe hacer este balance, el caso japonés es muy interesante, y ciertamente el caso holandés, digamos, al punto que países tan lejanos como Australia no quieren ser repúblicas. Así es un tema en verdad apasionante. Espero volver a tocarlo contigo, pero Encantado. te pido que nos ayudes o nos acompañes en todo caso a cerrar el programa con una imagen. Vamos a hablar de nuestra realidad, Mauricio. Nos vamos a ir de Europa y volvemos con la imagen de cierre. Como siempre, amigos, les proponemos imágenes que nos ayuden a contextualizar parte de nuestra realidad, pero también elementos desde los cuales queremos criticar. Esto es una colisión en donde lo que podemos ver es a dos vehículos que lamentablemente cumplen todos los requisitos de la informalidad. Ambos vehículos tenían papeletas, ambos vehículos carecían de licencia y lamentablemente terminó afectando a muchísimas personas que estaban en ambos como digo, vehículos, ¿no? Lamentable, bueno, no somos todavía una república, como decía Mauricio, de nivel, pero poco a poco, así que no perdamos la esperanza.